las cosas que podríamos mencionar, como lo hablábamos ayer en Talca, le decía a los hermanos, la verdad es que cada iglesia podría ser un tema mensual. O sea, con cada iglesia podría ser, o cada estudio de las iglesias del Apocalipsis, pudiera ser un estudio mensual, tal vez utilizando unos 5 o 6 días de estudios que hablen de una sola iglesia, para recordar y contextualizar tanto lo que estamos acá como los hermanos que están conectados en internet. Hemos estado estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis. En los tiempos de los apóstoles, cuando la iglesia comenzó a extenderse en toda la tierra, o sobre todo en los lugares más cercanos a donde todo partió, desde Jerusalén comenzó a salir todo a diferentes lugares del mundo. Y cuando este mensaje comenzó a llegar a ciudades, y este mensaje lo recibieron muchos gentiles, incluso hombres que no eran judíos, que no pertenecían a la línea de Israel, sino que este mensaje comenzó a llegar a diferentes culturas, a diferentes naciones, etcétera, porque el mensaje de salvación se abrió para todos. Y se comenzaron a establecer iglesias en diferentes ciudades, y 7 ciudades son mencionadas en el Apocalipsis, dentro de la misma situación que estaba viviendo, que estaba pasando la iglesia de Cristo. En ese tiempo hubo una persecución y trataron de impedir que el evangelio se expandiera, pensando ellos que iban a exiliando a los apóstoles, como que eso iba a calmar la cosa. Y a Juan lo exilian a la isla de Patmos, y en esa isla es cuando Dios más le habló acerca de la estructura de una iglesia. Y fíjense que, y sobre todo las cosas que vendrían, se le reveló de una manera sorprendente la palabra y el Señor sobre todas las cosas. Por eso es muy importante no perder de vista lo siguiente: a veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, pero no precisamente por algo malo, sino porque Él se quiere revelar de una forma diferente. Entonces, fíjense que Dios permitió que aún José estuviera en una cárcel, porque en ese lugar Dios lo iba a prosperar y lo iba a bendecir. Desde ahí lo iba a sacar. Vemos claramente cómo hombres que pasaron por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, Dios los metió a esas pruebas o desiertos para mostrarse a ellos de una forma diferente. Dios es así. Dios provoca situaciones complejas para manifestarse de una forma diferente. Así que no sé cuál sea la situación que cualquiera de los que estamos aquí podamos estar viviendo. Lo único que puedo decirte es que no hay despropósito en nada, sobre todo para aquellos que aman al Señor. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y que son llamados conforme su propósito. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver la vida de esa manera. Entonces, las iglesias comenzaron a establecerse en diferentes lugares, y hubo 7 lugares, 7 ciudades en donde se expandió. Una de ellas, o una de esas ciudades que hablamos, fue la iglesia que estaba ubicada en Éfeso. Hablamos de Éfeso, que tenía fortalezas y debilidades. Éfeso tenía una fortaleza: identificaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Identificaba a los mentirosos. ¿Por qué? Porque conocían la verdad. Tenían paciencia, eran trabajadores, pero tenían una debilidad tremenda: habían perdido la pasión, su amor. Cuando se pierde eso, uy, qué tremendo. Nunca permitas que ni las circunstancias ni las personas que estén a tu alrededor te desanimen.
tú tienes que estar claro por qué y por quién fuiste llamado. Eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque con un justo que quede en una ciudad, con uno solo, Dios va a tener misericordia de ese lugar. Entonces, con uno solo. Pero ¿qué representará ser justo? Ser justo es una persona que camina según la justicia de Dios. ¿Qué es caminar según la justicia de Dios? Hacer todo lo que Dios manda. Todo. Todas las áreas de nuestra vida, involucrar a Dios. Eso es alguien justo, alguien que camina en justicia. Entonces, la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, su amor número uno, había sido afectado porque probablemente estaba en un lugar de un nivel de idolatría terrible. O sea, quiere decir que, y esto es muy importante, sobre todo, hermano, por eso necesito que me regales tu atención, sobre todo las personas que sirven en la iglesia, sobre todo las personas que anhelamos establecer el trono del Señor en esta tierra. Fíjense que cada ciudad tiene una organización de tinieblas. Cada ciudad fue conquistada de diferentes formas. Cada ciudad tiene una historia distinta. Y ninguna iglesia va a ser igual que la otra. Cada una va a manifestar fortalezas y debilidades. Ahora, lo que opera en una ciudad puede afectar tremendamente una iglesia si la iglesia no está firme. Por eso que cada iglesia mostró diferentes debilidades y que por eso es tan importante que estudiemos este tema. Yo tengo una pregunta que hacer. Lo que hemos venido esta noche, y quiero que me levantes tu mano. Los que hemos venido esta noche a este lugar, anhelamos que el Señor asiente su trono en Cauquenes. Levanta tu mano. Bueno, entonces contigo es que tengo que hablar. Si ese es tu deseo, entonces tenemos que conversar, ¿verdad? Porque si no hay un propósito, entonces no nos vamos a entender. Va a ser difícil que comprendamos. ¿Por qué? Porque una predicación cobra sentido cuando hay una visión. Porque si no hay visión, si no entiendo el propósito de Dios en mi vida, entonces, ¿para qué, verdad? Entonces, lo primero que tengo que pedirle al Señor que me dé una visión para poder comprender su propósito. Perder la pasión es algo terrible. Yo no quisiera estar jamás, yo le pido al Señor con todo mi corazón, pero con todo mi corazón y todas mis fuerzas, nunca perder el amor. Si tú pierdes el amor, creo que te volverás un religioso. Porque ir a la iglesia sin sentimientos, sin un sentir, sin un propósito espiritual, no tiene sentido, hermano. Es tremendo. La iglesia de Esmirna tenía un problema. La iglesia de Esmirna era una iglesia que sí amaba al Señor con todo su corazón, pero iba a ser probada. Y a muchos de ellos los iban a meter ¿a dónde? A las cárceles. ¿Y quién? ¿Se recuerdan quién los iba a meter a las cárceles? ¿Se recuerdan? El diablo, Satanás. Él iba a ser quien iba a enviar a a esta iglesia, a muchos de ellos los iba a meter a la cárcel y el consejo es que fueran fieles ¿hasta qué? Hasta la muerte. Pero eso quiere decir que si tenían que ser fieles hasta la muerte, es probable que ahí hubo muchos mártires. Es probable que si murieran. Es probable. Estaba viendo el otro día, estaba viendo un video en donde ya hay predicadores, ya hay hermanos que están dejando videos de qué es lo que tienen que hacer todos los que se queden en la gran tribulación. De verdad. ¿Sabían ustedes que esos videos van a servir mucho? Aunque usted no lo crea. Si yo tuviera que sacar una estadística, si tuviéramos que sacar una estadística de cuántas personas realmente van a ser arrebatadas, nos asustaríamos. El arrebatamiento no es para toda la iglesia.
Eso es algo que a la iglesia le ha costado a veces entender y a veces no hemos comprendido. Bueno, tenemos la información, tenemos el mensaje, el Señor nos insta que nos metamos con Él, pero los afanes, las cosas del día a día nos van como restando, como que nos vamos como quedando dormidos, y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. La iglesia en Pérgamo tenía un problema serio. Tenían ahí seguidores de la conducta de Balaam, que amaron más el pago de su iniquidad, el pago de su maldad, que ser rectos. Estos vendieron los dones. Este es el grupo, es un grupo que vende que hay otras finalidades más importantes que el agradar al Señor. Y la última iglesia que vimos la semana pasada fue la iglesia en Tiatira, que esta era la iglesia. ¿Saben, hermanos? Tomen su lugar. Siéntense, sabemos poquitos hoy. Tomen su lugar, tomen su lugar. Si quiere, ponga una silla ahí, hermano Pablito. Sí, para que tengan, eso es, gracias, hermano, para que tengan libertad y podamos también, ustedes también puedan recibir. La iglesia en Tiatira tenía un problema. Dentro de la iglesia en Tiatira había un conflicto, porque estaban tolerando a Jezabel. ¿Se recuerdan qué representaba a Jezabel? ¿Alguien se recuerda? Jezabel representaba una iglesia que no reconocía autoridad. Es correcto. Una iglesia que no reconocía autoridad. Una iglesia en donde había anarquía. Una iglesia en donde nadie toleraba ni se sujetaba. No, era una iglesia que estaba afectada en esa área. A los que vencieran les iba a dar la autoridad sobre muchas naciones. ¿Cuál fue la enseñanza? La iglesia en Pérgamo aprendimos que Balaam quiso maldecir al pueblo, pero no se puede maldecir algo que Dios bendijo. Eso lo hablamos. Volviendo acá, en Tiatira, estamos hablando, que mencionamos acerca de esta entidad. No se puede tener autoridad sin yo reconocer autoridad. O sea, no puedes, no puedes. Eso es algo demasiado importante. No podemos tener autoridad si no reconocemos autoridad. Aunque la autoridad, y esto es lo más tremendo, esto es lo más difícil, por eso veíamos, dice que toda autoridad fue puesta por el Señor. Ahora, hay algo importante. Toda autoridad, yo diría, toda autoridad que fue puesta por el Señor es la que uno debe de reconocer autoridad. Pero tengo otra pregunta. ¿Y si alguien no la puso el Señor? Es interesante. ¿Por qué? Porque hubo muchos profetas, muchos ministros que Dios no reconoce dentro de su reino. Eso es algo que como estamos estudiando la palabra, sin el afán de señalar, criticar ni nada, porque Dios nos libre, nos guarde. Pero la verdad, hermanos, que una de las cosas que tú siempre tienes que saber, si algún día tú tuvieras que mover de ciudad o tuvieras que moverte a otra congregación, a otra iglesia, acepta este consejo. Uno siempre debe de saber el origen del ministro, número uno. Siempre debe de conocer el origen de la misión, del ministerio, quién oró por su pastorado, cómo se levantó ese ministerio, el origen, la historia de la iglesia. Eso es demasiado importante, porque eso va a determinar muchísimo hasta donde tú ministerialmente y yo lleguemos, porque espiritualmente esto opera en lo espiritual. No todo el que diga Señor, Señor, ¿qué dice? Ok, partamos de ahí. Entonces quiere decir que no en todos los lugares donde se invoca el nombre del Señor necesariamente es una iglesia de Dios. Y eso es algo que no hay que perder de vista. Entonces eso no quiero que suene como que nosotros, no. Pero es que es importantísimo tener claro ese punto. Porque no todos son llamados de Dios.
Fíjense que hace años atrás, a mí el Señor me dio una enseñanza tremenda. Y eso me ayudó mucho a comprender el Evangelio. Y son los 4 tipos de engendramiento. Hay 4 tipos de engendramientos que los diferentes engendramientos van a manifestar diferentes conductas. La Biblia dice, ¿quiénes recibieron al Señor? ¿Quiénes reconocieron a Jesús como Señor? Dice, estos no fueron engendrados por voluntad de hombre, por voluntad de sangre, por voluntad de carne, sino que fueron engendrados por Dios. Eso es algo que Jesús menciona. Entonces dice, ¿quiénes lo recibieron? ¿Quiénes lo reconocieron? Los que fueron engendrados por Dios. Pero la pregunta sería, ¿y qué grupo sería entonces los que fueron engendrados por voluntad de hombre, por voluntad de carne o por voluntad de sangre? Porque ahí lo está diciendo. Entonces quiere decir que hay muchas, por ejemplo, una iglesia que se forme producto de una división, habría que analizar quién es el ministro. Y puede crecer. El crecimiento no necesariamente es sinónimo de que hay bendición en ese lugar. Eso es tremendo. Por eso es tan importante. Dios mío, por eso yo oro para que Dios te dé luz, porque no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? No todo. Por eso que uno tiene que aprender por algo. Dios le entrega un don a su iglesia, que es el don de discernimiento, para poder comprender, para poder entender. Ayer compartíamos, había muchos hermanos ayer en Talca, y hay varios hermanos que vienen de muchas congregaciones, muchos dañados, otros con diferentes pensamientos, posiciones teológicas, etc. Entonces es impresionante cómo surgen, inclusive les voy a poner un ejemplo. ¿Saben cómo se forman muchas iglesias? Y que yo siempre he sentido que es un daño tremendo que se le hace a una persona. Por ejemplo, se invita un profeta a la iglesia. Y viene este profeta y empieza y dice, dice el Señor que tú tienes un ministerio pastoral. Y comienzan públicamente a mostrar un ministerio en alguien. Eso yo lo encuentro peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que lo toman. Puede ser que sea, pero no sea el tiempo. O puede ser que no sea. Entonces, cuando esa persona se tomó en serio esa palabra profética, adivinen qué hace. Levanta una iglesia. Levanta una iglesia. Y allá el hombre tiene 5, 7, 10 personas, 12 personas, todo, su pura familia. Y más encima las personas que lo siguen, que lo apoyan, bajo un yugo de esclavitud, porque están amenazados que si se van de ahí caerán en una maldición. Hermanos, y perdónenme, pero en muchos lugares, y esta zona no está exenta de lo que yo estoy mencionando. Es bien delicado. Eso va a ser altamente tomado fuerte de parte del Señor, de verdad, porque es importantísimo el llamado. ¿Quién es puesto? ¿Cómo fue puesto? ¿Cómo fue llamado? ¿Fue llamado de parte de Dios? O fue, perdonen la palabra, o fue una tincada, o fue una emoción. Porque puede ser. Para mí, una persona no debe de ser un líder o un ministro por causa de que sabe mucho de la Biblia. Yo no comparto eso. Esto no se trata de quién sabe más y quién sabe menos Biblia. No. Eso es un gravísimo error, porque yo le puedo asegurar que los fariseos sabían mucho más que los discípulos de Jesús. Se lo puedo pero asegurar que conocían mucho más que ellos. Esto se trata de ser realmente llamado de parte de Dios. Entonces, ¿por qué estamos hablando esto?
¿Por qué? ¿Por qué lo mencionamos? Porque la iglesia en Tiatira, miren, todavía no entro en el tema, pero la iglesia en Tiatira tenía un problema serio de un espíritu jezabélico que estaba apoderándose y estaba controlando, de tal manera que empezaron a surgir diferentes liderazgos que provocaron anarquía dentro de la iglesia. No había cabeza, no había autoridad, no había orden. Y ese era el problema de Tiatira. ¿Cuál fue la reacción? Le dijo: si no te arrepientes de esto, serás echado a la tribulación, a la gran tribulación. Ahora, yo quiero que esta noche hablemos acerca de la iglesia en Sardis, otra ciudad, Sardis. Entrémosle de lleno al tema entonces. Apocalipsis capítulo 3 verso 1. Voy a correr. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Y aquí comienza a ponerse bien fuerte el tema. Dice: yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran esas obras? Tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes una imagen de que estás vivo, tienes una imagen de que eres fuerte, tienes una imagen de que eres sólido, pero estás muerto. Hay un conflicto. En otras palabras, miren qué interesante. Cuando se utiliza la palabra nombre en la Biblia, habla de, se puede relacionar con fama, con alguien que es conocido, ¿sí? Cuando dice ahí, tienes nombre de que vives, es decir, esa palabra la podríamos cambiar y podríamos decir, tienes fama de que estás vivo. Es decir, muchos saben que estás vivo. ¿Qué palabra utilizarían? La palabra vivo con algo actual. Vamos a suponer que esta iglesia, podemos decir que tú tienes un avivamiento, correcto, muy bien. Tienes un nombre como que hay un avivamiento, pero en realidad, ¿qué hay? Estás muerto. Entonces, veamos en el verso siguiente. O mejor dicho, déjenme hablarles de la fama del rey Usías. Ok, lo primero, ¿esta era iglesia genuina de parte de Dios? Sí, eso no podemos perder de vista. Sí eran iglesias, pero tenían un problema. Cada iglesia empezó a mostrar diferentes debilidades y fortalezas. Y dentro de las debilidades que esta iglesia tenía, es que tenía una fama de que estaba viva, una fama de que había avivamiento, pero en realidad no era así. Ahora, esa fama, esa apariencia, o probablemente llegó, hablemoslo así, llegó a tener un avivamiento, pero algo pasó que se está muriendo. Eso es lo que está pasando con esta iglesia. Entonces, miren por favor, yo quiero hablarles de un rey que tuvo mucho éxito en sus inicios. Segunda carta o segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 15 dice: por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Este fue un rey. El rey tuvo fuerza, su fama se extendió hasta que se hizo fuerte. Pero miren qué tremendo este punto. Pero cuando llegó a ser fuerte, cuando creció, cuando fue conocido, ¿qué pasó con su corazón? ¿Qué pasó? Se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar de incienso. No le correspondía a él eso. Esa era una función solamente de los sacerdotes, es correcto. Pero aquí hay un punto. Este hombre era un rey que tuvo sabiduría,
Dios le dio sabiduría y ustedes sabían que Él, si ustedes ven los versos anteriores, se van a dar cuenta de un detalle. Se van a dar cuenta que este rey hizo armas. Este rey hizo armas. En los versos anteriores ustedes pueden ver que hizo armas, que empezó a crear diferentes cosas para poder pelear. Y cuando se hizo fuerte, cuando se hizo famoso, su corazón se llenó de orgullo. Por eso que una de las cosas que tenemos que cuidar con todo nuestro corazón es que mientras más grandes seamos, más humildes tenemos que ser. En el nombre de Jesús. Mientras más crezcamos, mientras más nos desarrollemos, mientras más humilde debemos de ser. ¿Sí? Más sencillo, mientras más gracia, mientras más autoridad, mientras más palabra tengas, mientras más nuestro corazón. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestra condición nos lleve a cometer gravísimos errores. Sí, es importante, hermanos, lo quiero aclarar por si hay dudas. Cuando yo les pongo ahí en los versos punto, 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 es que el verso tiene otras partes antes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Pero estoy resaltando lo importante que quiero mencionar, que por causa de todas las armas que hizo, este se hizo famoso. Y su fama se extendió tan lejos, pero ¿por qué? Y por eso se hizo fuerte. Ahora, su fama lo hizo volverse orgulloso y eso afectó. Entonces, miren la diferencia, a ver si identifican a este. Dice, estoy en Lucas capítulo 5, verso 15, dice, y su fama se difundía cada vez más. Y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Miren, pero dice, pero con frecuencia él se retiraba a los lugares solitarios y oraba. ¿Quién era él? Jesús. Nunca, una de las cosas que él más procuraba, aunque era indiscutible que él, su fama, su nombre se extendía, pero él no quería que lo buscaran por lo que él hacía. Él no quería que lo buscaran por lo que él podía hacer por alguien, sino incluso muchas veces sanó a personas y a esta persona le decía, no digas a nadie que yo lo hice. Entonces aquí notamos que una de las cosas que tenemos que cuidar como iglesia, aquí hay algo demasiado importante, porque es mejor tener una medicina preventiva que curativa. Es mejor que nosotros veamos esto ahora que cuando seamos grandes o cuando Dios nos permita crecer mucho más, Dios tenga que meternos a una prueba para bajar un poco nuestra condición. ¿Me doy a entender? Aunque hay algo importante, no confundamos la humildad con una persona que no habla, que es calladito, porque uno dice, uy, qué humilde la persona. No, humildad es alguien que reconoce a Dios en toda su vida. Eso es humildad. Alguien que reconoce a Dios en toda su vida. Alguien que interpreta que todo lo que recibe, lo recibe de parte del Señor. Amén. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque no importa cuánto crezcamos, no importa hasta qué nivel puedan llegar los chicos de alabanza, hasta qué nivel pueda llegar un predicador, hasta qué nivel pueda llegar alguien. Nunca perdamos de vista que el que tiene lugar a toda gloria y honra es el Señor. Es algo que nunca podemos perder de vista. Los aplausos no son para el mensajero o al que lleva el mensaje, sino que los aplausos y la gloria y la honra es por el mensaje que nos está llegando a nuestra vida. Amén. Bueno, avancemos. Era Jesús.
Jesús, el carácter de Jesús era extraordinario. Mientras más fuerte se hacía su deseo, cuando lo querían hacer rey, su deseo jamás fue que lo nombraran rey. ¿Se recuerdan ustedes por qué razón los romanos le pusieron una corona de espinas? ¿Se recuerdan que le pusieron una corona de espina y le pusieron un manto de escarlata? Y comenzaron a burlarse. Miren, aquí va quién. Aquí va el rey. ¿Saben por qué? Porque definitivamente él era un rey, pero no era su tiempo de reinar. Él vino a establecer primero que lo conocieran, darse a conocer a aquellos, revelarse a aquellos que lo buscaran. Amén. Entonces, lo que hicieron cuando lo querían a él hacerlo reinar, que él brillara, él no rechazaba. Entonces, por eso que tenemos que cuidar, porque una de las cosas que a veces puede afectar fuertemente a nuestra vida es eso, precisamente, el orgullo. Continuemos. Miren cuál es la recomendación a esta iglesia. Le dice: ponte en vela y afirma las cosas que te quedan o quedan en ti, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Ok, aquí lo que le dice: ponte en vela y afirma las cosas que te quedan. Ponte a velar, en otras palabras, por favor, despierta, levántate y comienza a actuar. ¿Por qué? Porque tu condición, tú piensas en cierto modo que todo está bien, pero en realidad te estás muriendo. Eso le estaba diciendo esta iglesia. Tú piensas que estás bien, pero en realidad tu condición es tan difícil que te estás muriendo. Tienes un conflicto, tienes un problema. Tienes que levantarte, tienes que despertar, tienes que ponerte en vela, tienes que estar atento. Algo está pasando. Entonces ahí es donde viene el Espíritu y le habla a esta iglesia para que se ponga activa. Y miren, una de las recomendaciones es: ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Es decir, que ya habían cosas que habían muerto. Lo poquito que le quedaba había que cuidar, porque la recomendación era que se afirmara, que velara, que estuviera atento, que pudiera caminar, que pudiera estar en actitud. Bueno, esta iglesia estaba a punto de morir por cuanto estaba dormida. Ok, yo quiero rápidamente hablar de tres condiciones. Son mucho más, pero quiero hablarles de tres condiciones que la Biblia menciona por qué alguien se puede dormir. El dormir, la condición de estar dormido, estamos hablando espiritualmente. La condición, aparte, ¿verdad? Hay otros que también se quedan dormidos, pero eso es otro tema. Eso es más fácil de mejorar, porque, en fin. Pero el punto es que cuando una persona espiritualmente se está quedando dormida, una persona dormida no se da cuenta del peligro. Una persona dormida está en una actitud quieta. No percibe los peligros, lo que está ocurriendo alrededor. No lo percibe. Y miren, por favor, yo quiero hablar de tres casos. Lo primero, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Le está diciendo: levántate de entre los muertos, ¿a alguien que está muerto o a alguien que parece muerto? Exactamente, parece muerto. O sea, al que le están diciendo: despierta, tú que duermes, levántate. ¿A dónde estaba dormido? Entre los muertos. Entonces cualquiera que pasara ahí y viera los muertos, estaba pero estaba medio muerto. Entonces le dice despiértate, levántate.
levántate. Y entonces el siguiente verso dice, por tanto, ten cuidado como andáis. Quiere decir que como andemos nosotros puede llevarnos a una condición de dormidos espiritualmente. Por eso dice, por tanto, ten cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Quiere decir que nuestra conducta, nuestra forma de ser, pudiera llevarnos a una condición de adormecimiento espiritual. Eso es lo que estamos hablando. Y puede ser que yo crea que soy el hombre más o la persona más espiritual del mundo, pero en realidad estoy más dormido que parezco muerto. Eso es lo que está diciendo ahí. Esa era la situación de esta iglesia. Una iglesia que tenía fama de que había un avivamiento, tenía fama, pero en realidad estaban más dormidos que parecían muertos. Eso es lo que está diciendo ahí. Y dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces le recomienda, por favor, despierta. Entonces miren, algunas causas del adormecimiento espiritual. Yo solamente voy a poner un título ahí y ustedes van a identificar o vamos a conversar un poquito de esto. La tristeza. Déjenme hablarles de la tristeza. La tristeza es una condición emocional, producto de algo que inclusive puede ser real. En Lucas capítulo 22, verso 45, es cuando Jesús llegó y vio a sus discípulos que estaban dormidos. Ok, llega con los discípulos, los encuentra durmiendo por causa de la tristeza. Pero pregunto, ¿qué tristeza era? ¿Se recuerdan por qué estaban tan tristes? Porque sabían de que Jesús, en otras palabras, si tuviéramos que hablar humanamente, hermana, ¿era normal sentirse triste? Sí, pero fíjense en un detalle. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a controlar emocionalmente. Es decir, puede ser que tú te sientas triste, te sientas mal, te sientas aquí y tengas razón por sentirte así. Pero hay momentos en donde Dios nos dice, no es tiempo de que te sientas así. Eso es lo que está diciendo. Porque uno es emocional. Cualquier cosita nos afecta. Y esas condiciones emocionales, hermano, esas son las cosas que uno más tiene que aprender a controlar. De verdad, hermano. En serio, hermano, de verdad te lo digo. Mira, pueden haber cultos en donde cae la gloria de Dios, tú sentiste la presencia de Dios y todo, y de repente fuiste al baño cuando terminó el culto y hubo un hermano que pasó por al lado y no te saludó, y eso te afecta, que te robó todo el culto. Eso ya no debe de existir. No, de verdad, en serio. Lo que estoy diciendo puede ser algo muy, muy, muy sencillo. Ahora, ¿tenían razón los discípulos para sentirse tristes? Humanamente, sí, pero no era tiempo para estar triste. Es decir, que muchas veces tú y yo le vamos a tener que decir a nuestras emociones que control, así es. Tú te controlas, tú te tranquilizas, porque a veces uno también le agarra y sabe, razones puedes tener. Pero uno no debe de darle lugar a esas emociones, porque si uno le da lugar a esas emociones, hermano, si uno le da lugar a esas emociones, puede afectarse muchísimo. Es más, uno mismo, yo siempre he aprendido que uno nunca debe predicar enojado. Porque puede usar la espada para cortar orejas. En serio. Pero Pedro cortó orejas con espada porque todavía el Espíritu Santo no había entrado a operar en él. Porque eso fue antes del aposento alto. ¿Se recuerdan la última que un culto que estuvimos hablando? No recuerdo si fue el culto del viernes anterior o el domingo, que hablábamos que el Espíritu Santo opera donde hay paz.
¿Se recuerdan cuando hablábamos eso? El Espíritu Santo opera donde hay paz. El Espíritu Santo no le va a revelar la palabra a alguien que no tenga paz en su corazón. Si alguien está irado, si alguien está molesto y alguien va a si yo agarro la Biblia, yo agarro la Biblia, voy a buscar un texto para hacer sentir mal. A ver, revélame, Señor, tu palabra para hacer sentir mal. No, el Espíritu no opera de esa forma. El Espíritu se manifiesta donde hay una plataforma de paz. Y eso lo hablábamos por la importancia de llevarnos bien con todos y tener paz. Miren, para los que predican o los que van a predicar alguna vez, si están enojados, no estudien la palabra, de verdad. Oren, doblen sus rodillas, oren, alaben, adoren. Y cuando tengan paz, vayan, siéntense y estudien la palabra. Ahí el Espíritu se va a mover. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a pasar? Voy a usar la espada para puro cortar orejas. Entonces ahí es donde uno tiene que tener paz en su corazón. La tristeza fue una condición que lo adormeció. Muchas veces, y aquí es donde el enemigo, fíjense que una de las cosas que a mí me impresiona mucho, hermanos, es la cantidad de situaciones que como iglesia, como hijos de Dios, nos llevan a sentirnos tristes. La tristeza es algo que uno tiene que aprender a controlar. Fíjense que la tristeza o una condición de depresión emocional puede llevar a una condición en donde fíjate que una persona, hay un texto impresionante que dice, el que está enfermo se olvida de comer pan. Así dice la Escritura. Quiere decir que una persona que comienza a ponerse triste, comienzan a pasar cosas y lo ponen triste, ya no siente ánimo de ir a la iglesia. Ya no siente ánimo de buscar al Señor. No siente ánimo, no siente la necesidad por causa de una tristeza. Es decir, un adormecimiento espiritual puede ser por causa de una emoción. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando nosotros le hacemos caso a esa emoción, el diablo ya sabe por dónde entrarnos. De verdad. Y aunque te estés aquí, allá o en cualquier lado, el enemigo ya te agarró la forma. Ya sabe por dónde entrarte. Ya sabe que tu carácter es tu debilidad y va a poner hermanos en tu camino para que tú te desesperes de tal manera de que no puedas conectarte y comprender lo que Dios quiere entregarnos. Nuestras emociones es algo tremendo, hermano. Miren, yo solamente les voy a contar una. Gracias al Señor, a medida que ha ido pasando el tiempo, uno va creciendo un poco, aunque le falta mucho todavía. Pero en muchas ocasiones yo llegué triste a un culto. Y sabes que cuando uno llega triste a un culto, ni se da cuenta de la palabra. No se da cuenta de nada, está como apagado, está como quieto. El Espíritu Santo está moviéndose de una manera tremenda. Miren, lo que estaba pasando en el Getsemaní fue lo más increíble que ha pasado. Yo creo que el ministerio de Jesús, de lo más glorioso que vivió el ministerio de Jesús, creo que fue en el Getsemaní. Es más, escuchen esto. La sangre del cordero en la antigüedad era la que caía para que se limpiaran los pecados. Ustedes saben que la obra de redención partió en el Getsemaní. Porque dice que cuando él oraba, cuando él lloraba, sus lágrimas, ¿cómo eran? Como lágrimas de sangre. Entonces en la antigüedad había una ley con los corderos cuando eran degollados, que hasta que cayera la última gota, eso representaba una redención. Es decir, lo que estaba pasando en el Getsemaní fue algo impresionante. Ahí él estaba rindiendo todo. Para mí, lo más fuerte de Jesús fue en el Getsemaní, más que lo que vivió en la cruz del Calvario. Ahí partió todo. Entonces, imagínense que en esa condición, sus discípulos, ¿qué? Se quedaron dormidos.
Entonces, por causa de la tristeza. Ahora, ¿qué podría pasarnos? Que Dios nos guarde, nos proteja, nos cubra en el nombre poderoso de Jesús. Yo le pido a Dios, yo le pido al Señor que Él venga pronto y nos vamos, pero no sabemos qué acontecimientos puedan venir más adelante para mi vida, para tu vida, pero yo no sé qué cosas vamos a tener que experimentar, en donde lo más probable es que nos tengamos que enfrentar contra una tristeza, para que esto no te adormezca espiritualmente. Amén. Bueno, otra condición de un adormecimiento. Mateo capítulo 25, verso 5. La confianza en sí mismo. ¿Por qué? Fíjense que el contexto del capítulo 25, verso 5, está hablando de 10 vírgenes. ¿Se recuerdan? Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. 5 de ellas fueron prudentes y 5 de ellas fueron insensatas. Usted conoce la escritura. Ok, miren qué interesante. ¿Por qué confianza en sí mismo? ¿Cuál fue la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas? Las prudentes en el momento que pudieron, ¿qué hicieron? Echaron aceite en sus vasijas. Pero las insensatas, ¿qué pensaron? Se confiaron. Se confiaron. Entonces, a veces nosotros, eso yo creo que, si ustedes me preguntan, yo creo que en el final de los tiempos, que Dios nos ayude y nos guarde, pero yo creo que la mucha confianza nos puede pasar la cuenta. De verdad. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Me doy cuenta que hice esto, no hice esto, me metí en cosas en el mundo y no pasó nada. No pasó nada. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón cometió el error y no pasó nada. Cometió el error después, no pasó nada. Hasta que la gracia de Dios se apartó de él. Entonces uno no sabe hasta qué punto llega la gracia de Dios. Por eso que uno no debe tener tanta confianza. En serio. Por eso que esta iglesia estaba adormecida espiritualmente. Una iglesia que tenía un nombre de que estaba viva. Pero ¿qué estaba pasando? Estaba agonizando. Se estaba muriendo. Entonces nosotros podemos decir, no hay ningún problema, no tiene nada de malo. Yo creo que nosotros más que nunca debemos de venir a los cultos de oración, estar en los cultos de estudio bíblico, qué actividades de jóvenes, qué actividades de damas, qué actividades de varones. De verdad, mientras más actividades hayan, más debemos de anhelar esta. Les digo algo, este es un tiempo para no afanarse tanto. Yo sé que todos queremos, miren hermano, créanme que yo lo he tenido, pero yo le he pedido a Dios, mi casa, mis sueños no pueden interferir en mi trabajo y en mi relación con el Señor, no pueden, no, prefiero que no esté, de verdad. Yo sé que todos anhelamos cosas. El caso de ustedes que muy pronto el Señor los va a unir. Es normal tener deseos de tener una casa, tener deseos de tener cosas. Es normal, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. Porque los afanes, lo que yo quiero, a veces me puedo afanar. Uy, verdad que había culto. No, pero el Señor me conoce, el Señor sabe. No es que sea pecado, pero yo creo que para mí, puede ser que para ti no, para mí el tiempo de Dios no es negociable.
para mí. Yo por eso, gracias a Dios, ese pensamiento a mí me ayuda. Yo estoy en culto. Toda la semana estoy en culto. Todos los días tengo un culto. Todos los días. Todos los días. Entonces, la confianza en sí mismo, el tener un concepto muy alto de sí mismo, sentirse que uno es tan espiritual, sabe tanto la palabra y tiene tanto tiempo de orar, que el problema es que al final perdieron la oportunidad, porque las insensatas ya no entraron, se quedaron afuera. Pero pregunto, ¿eran vírgenes? ¿Estaban esperando al esposo? ¿Tenían vasijas? ¿Tenían aceite? Sí, tenían todo. Tenían propósito. Pero ¿qué fue lo que las dejó? Su insensatez, su sobreconfianza, así como que hace años atrás el Señor me entregó un tema que se llamó, yo no sé, yo creo que aquí son muy pocos los que la recibieron, porque el Señor ha provocado que haya un cambio tremendo. Han llegado muchos hermanos, pero yo hace años atrás compartí un tema que se llamó vasijas vacías. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Se acuerdan? Vaya. Si les pregunto, ¿podrían contar? No. Vasijas vacías. ¿Saben por qué el Señor me entregó ese tema? Ese es un temazo. Vasijas vacías. Las vasijas vacías no es la falta de lo espiritual en una vida. Son las carencias emocionales no resueltas. Eso fue lo que el Señor me entregó. Porque yo puedo tener mucha palabra, puedo tener mucha unción, o tú, o cualquiera, pues yo estoy poniendo yo como ejemplo. Puedo tener muchos dones, pero si yo no controlo mi carácter, puedo tener mucho power, pero si no controlo una condición emocional en mi vida, esa es una vasija vacía que tengo que aprender a llenarla. Por ejemplo, Sansón tenía una vasija vacía. Era hábil, mataba filisteos con una quijada de burro, pero tenía una condición emocional débil. David, fíjense que las carencias emocionales son algo serio. Yo por eso cada vez que me reúno con Juan Carlos o con los jóvenes que estudian psicología, yo me siento con ellos y le digo, miren, Juan Carlos, estudia esto, mira, esto es una de las cosas más delicadas, porque para mí todos los trabajos de ministración en el ser humano, en los hermanos, tienen que ver de los 0 a los 7 años. La infancia, la niñez. Todo lo que nosotros vivimos, las carencias emocionales surgieron en esa etapa. Un llanto no atendido, un engendramiento fuera del orden y una cantidad de cosas que todos fuimos víctimas de una u otra manera. Y por eso es que nosotros tenemos que llegar delante del Señor y que sea el Señor quien nos limpie todo el tiempo y enderece nuestros pasos, cambie nuestras maldiciones en bendiciones y regenerar nuestras vidas, hermano. Regenerarla. Conductas, situaciones. Tremendo eso, tremendo. Bueno, estas se confiaron y por eso se quedaron dormidas y perdieron una relación fuera del orden de Dios. Jueces capítulo 16 verso 19. Esto es algo común, es algo que yo siempre hablo y pareciera que fuera repetitivo, pero una relación fuera del orden de Dios, esa relación que ustedes ven ahí en Jueces, ahí en ese texto es cuando Sansón se quedó dormido en las piernas de Dalila. Y cuando se quedó dormido en las piernas de Dalila, fue cuando Dalila mandó a buscar al hombre que le cortara el cabello, las trenzas. Qué tremendo, hermano. Los discípulos se quedaron dormidos en el Getsemaní.
Viene entonces Jesús y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Les dice. Luego vemos entonces por la sobreconfianza que tenían las vírgenes, la sobreconfianza que tenían, las llevó a dormir. Se quedaron dormidas, perdieron. Y una relación fuera del orden de Dios. Cuando hablo de una relación fuera del orden de Dios, no estoy diciendo que sea un niño cristiano y la niña no cristiana. No. Lo que yo estoy hablando es que puede ser incluso dentro de la misma iglesia. Es decir, toda relación, toda, que en vez de que mi vida se exponga a un crecimiento espiritual, si no es así, ya no es de Dios. Así es sencillo. Y eso, las mamitas aquí presentes tenemos y los papás que estar claro. O sea, una condición para que una mamá vea que es de Dios es que tu hija o tu hijo crezca espiritualmente. Si tú lo ves crecer, es de Dios. Si tú no ves el crecimiento espiritual, ves rebeldía, ves ira, empiezas a darte cuenta de mentiras. Uy, no es de Dios. Y ahí es donde tú como mamá o con nosotros como papá tenemos que decir: esta es mi opinión. Probablemente no vamos a poder negarlo o cortarlo, porque si lo cortas se te rebelan con fuerza. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es siempre decir: esta es mi opinión. Tú ya sabes cuál es mi opinión. Tú ya eres grande, tú eres adulto, tú puedes tomar las decisiones, pero esta es mi opinión. Pero papá, esta es mi opinión. Yo creo que es demasiado importante. Entonces, los adormecimientos espirituales pueden ser por causa de tristeza, confianza en sí mismo o relaciones fuera del orden de Dios. ¿Por qué? Fíjense que todas tienen que ver con una condición emocional. Todas tienen que ver con el corazón. Todas tienen que ver con el corazón. Por eso dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice: porque de él mana la vida. O sea, la Biblia también dice en Hebreos acerca que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta la división de los tuétanos y las coyunturas, dice, y escudriña aún lo profundo del corazón. Eso es lo que dice. Entonces, por eso es tan importante a veces que la palabra pueda entrar. Y ¿saben algo, hermanos? A veces no es que Dios esté en desacuerdo. Cuando yo hablo una relación fuera del orden, puede ser que la relación con esa misma persona tú la vuelvas en orden. Es que puede ser la persona. Ahora, si ustedes me preguntan, yo tengo mis reservas porque antiguamente yo escuché esto y créanme que no comparto. A través de los años me di cuenta que lo que aprendí no fue correcto. A mí me enseñaron de que las parejas venían predestinadas. De que había una persona específica para uno y que esa persona estaba en algún lugar del mundo y que Dios la iba a poner en el camino y todo ese tema. Entonces, ¿qué pasó con muchas personas que se adelantaron, muchas personas que no les fue muy bien en el matrimonio? ¿Cuál fue la respuesta de todo? No era: yo no comparto eso. Eso es incorrecto. No lo comparto. Y tengo suficientes bases bíblicas para demostrarlo. De verdad. ¿Por qué? Porque esa frase le hizo daño a mucha gente. Porque cada vez que tenían problemas en el matrimonio, ¿cuál era el pensamiento que venía a ella o a él? Me equivoqué de persona. Entonces comenzaron a pensar: entonces me equivoqué, quiere decir que la correcta andará por ahí dando vuelta. Sí,
Sí. Y por eso terminaron un montón divorciados. Sí, fue por eso. Eso es pensamiento. Eso andar enseñando esas cosas es incorrecto. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo que Dios da un parámetro. Y dentro de ese parámetro se vale que tú, por ejemplo, escojas. Si está dentro, ¿qué es lo que tiene uno que buscar? Que tenga una misma visión y que sean compatibles en caracteres y varias cosas más. ¿De verdad? Y en fin, no voy a entrar en detalle, pero inclusive yo soy, aunque uno tienen que coordinar culturas, a menos que haya una. Fíjense que yo le doy gracias a Dios por mi esposa y todo, pero hay una cuota más cuando son de diferentes países. Hay una pequeña cuota más. Porque a veces eso es como que de moda, que como es del extranjero, dice, si no hay madurez, si uno no está metido con el Señor, las culturas también pueden jugar en contra. Porque a veces dentro de la inmadurez, no, que tu país, viste tu país, ay, que y puede ser motivo de verdad. De verdad, gracias al Señor, mi esposa es chilena, ¿verdad? Y por eso, ya terminé ganando yo. No, es guatemalteca. Pero ¿por qué lo menciono? ¿Saben por qué? Una relación fuera del orden de Dios puede llevar a un adormecimiento espiritual. Ese niño que brillaba cuando dirigía, cuando cantaba, cuando ministraba, se enamoró, anda con su pareja, ya no vuelve a ser igual. A no ser, si es de Dios, crece su nivel. Y uno dice, wow, se nota que es de Dios. Hay relaciones que uno sabe que es de Dios, pero al instante. Una relación fuera del orden lleva a un adormecimiento. Confianza en sí mismo, adormecimiento. Tristeza lleva adormecimiento. Y pueden haber muchas otras más que ustedes las pueden buscar en la Biblia. Voy avanzando para terminar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a suponer, están las dos hermanitas, la Barbarita y la Connie. Si yo vengo y tomo a Connie, ven Connie, ven Connie. Ok, ¿para quién soy ladrón? ¿Para el que se queda o para el que se va? Para el que se queda. Entonces ahí lo que está diciendo ahí, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces lo que está diciendo ahí, que los que no se arrepienten, los que no se levantan, los que no tomen acción y no salgan de su adormecimiento espiritual, se van a quedar. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia. Entonces es tan importante, muchas gracias Con, es tan importante que nosotros nos levantemos si estamos sintiendo tristeza porque algo nos afectó. No tengo ganas, no tengo deseo. Ok, puede ser que la confianza se me nada más yo veo el culto por internet, vayan ustedes nomás, sin no importa. Sobreconfianza me puede llevar a un adormecimiento. ¿Me estoy dando a entender? O simplemente me metí en algo fuera del orden de Dios. Me fue por ahí y como que la pasión por el Señor comenzó a cambiar. Comenzó a menguar de tal manera que me dormí. Entonces, recuérdate lo que has escuchado, lo que has recibido. Dice, guárdalo, tómalo, arrepiéntete.
vela, despierta, toma una actitud, porque entonces tendré que venir como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. Entonces vamos rápido, ya estoy terminando. Dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Es decir, siempre va a haber un grupo que va a estar firme. Son los que siempre están orando, son los que siempre están ayunando, son los que siempre van al culto, son los que siempre están ahí, y no han manchado sus vestidos, no se meten en problemas porque no están ni ahí con los problemas. Lo único que quieren es estar con el Señor. Pues estos tienen un galardón, estos tienen un premio. El premio más grande es andar con Él. Ese es el premio, estar con Él. Ahora, así el vencedor será vestido. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor, al vencedor, al vencedor. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre. Ok, tengo algo que decir. Este es un texto bíblico a ti que te gusta mucho esos temas. Existe la posibilidad que el nombre se borre. Ahí tienes un texto bíblico para saber que el nombre sí se puede borrar. Entonces la pregunta del millón sería, porque muchas personas siempre ha habido como una discordia entre que si la salvación se puede o no se puede perder. Yo tengo una postura. Yo creo que la salvación sí se puede devolver si uno no la cuida. Por eso dice la Biblia: todo pámpano que no dio fruto en la vid, ¿qué dice? Será cortado. Pero entonces ese pámpano, que es una ramita, estuvo, sí recibió, pero fue cortado y sacado. Entonces una de las cosas que nosotros no podemos descuidar es que si nos dormimos espiritualmente, puede ser nuestra relación, nuestra meta puede ser afectada. Por eso esta iglesia tenía una fama de que había avivamiento, tenía una fama de que había un mover potente, pero se estaba muriendo. A mí me ha tocado, y tal vez a mí también me ha tocado vivir eso. Muchas veces me ha tocado ministrar personas que tú jamás pensarías que están mal, porque son personas que Dios usa en el púlpito, son personas que Dios tiene, pero hace grandes cosas por medio de ellos. Pero cuando uno los comienza a ministrar, uno dice, pero ¿cómo? Se está muriendo. Y yo creo que todos hemos pasado por una situación como esa. A mí, yo la he vivido también. Muchas veces he estado ministrando, sirviendo, pero también en una condición tan difícil, tan triste, que pareciera que uno se está muriendo por dentro, pero tiene que ser firme y mostrar otra cara a todos. Tengo algo que decirte de parte de Dios, y terminemos esta noche con eso, porque el estudio de la palabra tiene un propósito: que todos crezcamos y podamos comprender la voluntad de Dios. Probablemente alguien aquí, muchas personas les dicen, oh, ¿cómo Dios te usa, hermano? ¿Cómo Dios te da visión? Wow, ¿cómo tocas? Pero probablemente por dentro no estamos bien. A lo mejor por dentro nos estamos muriendo. A lo mejor tenemos apariencia de que estamos vivos, pero estamos entre los muertos.
El mensaje esta noche es de parte de Dios. Levántate y sal de entre los muertos en el nombre de Jesús. A lo mejor venimos a la iglesia y tenemos poquitas fuerzas porque ha sido difícil este tiempo, porque ha sido complejo. La palabra dice ahí: vamos, despierta, es tiempo de que te levantes. Ahora, ¿cómo puedo despertar? Puede ser que mi conducta, mi vida, mi caminar sea en una conducta insensata y no en sabiduría, y por eso me está llevando a un adormecimiento. Pero es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de anhelar su presencia como nunca. Yo vengo a animarte de parte del Señor para que no permitas un adormecimiento espiritual. Todavía nos queda largo camino y es tiempo de avanzar. No importa la condición que puedas estar sintiendo, tienes a un Dios que pelea tus batallas. Hermano, que me estás viendo a través de internet, puede ser que te hayas quedado y hayas tomado la decisión, siento en mi corazón decir esto, y hayas tomado la decisión de no congregarte porque estás dañado en tu corazón, porque estás afectado en tu alma, porque está provocando alguna situación en tu vida que quieres aislarte. Pero ¿sabes algo? Un adormecimiento espiritual te puede llevar a la pérdida de algo tan grande como es el regreso del Señor por nosotros. No permitas que nada, que nadie pueda provocar un adormecimiento en ti, en el nombre de Jesús. Y si alguien estuviera aquí en una condición en la que necesita despertar, un remesón, este es un buen momento para decirle: Señor, yo quiero que me despiertes, yo quiero levantarme, yo quiero necesito tener una relación más estrecha contigo. Puede ser, te has confiado mucho de tu capacidad, puede ser una condición emocional, puede ser una condición sentimental, no importa cuál sea. Esta noche el Señor está aquí para decirte: es tiempo que te levantes, es tiempo de avanzar. Póngase de pie, iglesia. Si alguien esta noche necesita del Señor, esta es una muy buena oportunidad para que ahí donde estás tú levantes tu mano y le digas: Señor, yo necesito de ti. Tú le puedas decir al Señor: yo necesito de ti. Yo necesito volver a levantarme. Y si fuera muy delicado, muy fuerte lo que estás viviendo, sientes que no tienes fuerza, sientes que te has desanimado, olvídate de quién está a tu lado. Puedes postrarte, venir aquí al frente, toma una actitud de búsqueda, porque puede ser que esta noche haya sido la idónea para que te levantes de parte del Señor en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, yo vengo delante de ti porque reconozco mi necesidad. Yo vengo delante de tu presencia porque reconozco que estoy necesitado. Hermano, no aparentes ser fuerte. Eso no está bien. Tu apariencia de ser fuerte te está llevando a la muerte espiritual. A veces es bueno doblar tus rodillas, doblar tu vida delante del Señor. Si esta noche estamos aquí porque necesitamos reconectarnos con el Señor, necesitamos volver a tener tal vez esa pasión para correr, para avanzar.
Oh, ribra baba baba stoko probobobobosto. Irara braba baba baba stoka braba baba baba ndoro brobobobobo. Irara baba 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 baba. Eso es lindo. ¿Qué te importa? Eres tú quien va a crecer. Eres tú. Toma una actitud. Olvídate de quien está al lado tuyo. Olvídate. Este es un buen momento para reconocer delante de Dios que necesitamos renovar nuestras fuerzas, que necesitamos volver a reconectarnos con el Señor. Padre, he aquí nuestras vidas una vez más. Mis fuerzas, Señor, se han debilitado. Padre, no quiero caer en un adormecimiento espiritual. No quiero creer que soy demasiado espiritual como para no reconocer que tengo necesidad. Padre, de este grupo, quien más necesidad tiene soy yo. Padre, soy yo. Yo porque estoy predicando, Señor, tu palabra. Pero yo necesito de ti. Necesito tu misericordia, Rey de Reyes. Necesito tu misericordia en mi vida. Tú eres quien me levanta. Tú eres quien pelea mis batallas. ¿Cómo podría, Señor, alejarme de ti si tú eres mi sustento? Tú eres quien pelea, Padre. Tú te levantas como un campeón. Oh Dios Todopoderoso. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nos levantamos una vez más para tomar nuestras espadas, nuestros escudos y avanzar, Señor, hacia donde tú nos has llamado. Todo adormecimiento espiritual, Padre, en esta noche es quebrantado, Padre, por tu voz, por tu alerta. Haz de nosotros, Señor, un espíritu humilde, un espíritu que anhele, que busque más de ti. Padre, yo te pido, no sé cuánto tiempo tú me permitas estar en esta ciudad, no sé cuánto tiempo tú me permitas estar aquí, pero en este tiempo, Señor, yo te pido con todo mi corazón que este lugar, Señor, se levanten hombres y mujeres, jovencitas y jóvenes, que no se duerman, menos en este tiempo tan difícil que se aproxima, una lucha tan fuerte en contra de la fe, una lucha tan fuerte en contra de nuestras convicciones. Guarda nuestras generaciones, guarda nuestra congregación, para que nada ni nadie pueda quitarnos de esas convicciones a las que fuimos llamados. Padre, oramos por misericordia delante de ti, oramos por misericordia. Padre, por favor, ten misericordia de nuestras vidas. Fortalece, Señor, el caminar de aquellos que te buscan. Por favor, Padre, quita toda carga, quita todo aquello que confunda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre